Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a orar y vamos a comenzar este estudio del día de hoy. Gracias, Señor, te damos por una vez más podernos reunir para compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, tu palabra nos enseña, tu palabra nos levanta, nos transforma. Señor, tu palabra cambia nuestras vidas. Señor, queremos pedirte que en esta tarde puedas bendecir nuestros corazones, nos enseñes, nos guíes y que realmente puedas bendecirnos a través de todo lo que estamos aprendiendo. Bendice también a los hermanos, Señor, que se encuentran de vacaciones o que por algún motivo no puedan subir. Te pido que les guíes y les fortalezcas para que pronto se puedan reincorporar con nosotros. Señor, exaltamos tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con la serie acerca del Espíritu Santo. Así que vamos a retomar este tema del Espíritu Santo. Y la otra vez, hace 2 semanas atrás, veíamos de que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, pero tiene características de una persona. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que tiene voluntad, que tiene intelecto y que tiene emociones. Entonces, el punto sería este. Hay veces que creemos que el Espíritu Santo es un espíritu y pensamos y lo interpretamos, o mucha gente lo interpreta como que es una fuerza o que es ¿cómo decir? Como es algo que está en el aire o que existe, pero es difícil de conceptualizarlo, es difícil de entender bien qué es. Entonces, por eso es que nosotros hacemos esta explicación de decir, el Espíritu Santo tiene características de una persona. O sea, el Espíritu Santo piensa, siente o tiene emociones y tiene una voluntad, o sea, decide, ¿sí? Entonces, al mostrar estos aspectos, vemos que no es simplemente el Espíritu Santo como la fuerza de Dios o un poder que emana de Dios, sino que tiene características individuales como persona, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a ir poco a poco entendiendo todo lo que sería la Trinidad, poder entender de que Dios es uno solo, en una sola esencia, que por un lado es espíritu en la persona del Espíritu Santo, pero la persona del Espíritu Santo es una persona autónoma, por decirlo de una forma, y por otro lado lo tenemos a Jesucristo, que también es una persona, que además es una persona humana, además de ser la esencia de Dios. Entonces vamos viendo las 3 personas de la deidad. No quiero decir las 3 partes, porque Dios no se puede dividir. No es como una torta que nosotros podemos cortar en 3 pedazos y entonces tenemos por un lado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por separado. No, son 3 personas de un mismo Dios, ¿sí? Entonces, quizás es difícil de poderlo comprender, pero esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo sabemos? Por un lado es el Espíritu de Dios, por lo tanto es Dios, y por otro lado hemos visto pasajes en donde se muestra de que Él decide, que tiene voluntad sobre las cosas, que Él piensa y que Él siente, o sea, de que no, vamos a decir, que puede sentir odio frente al pecado, amor a los creyentes, ¿sí? Etcétera, y que decide, piensa, ¿sí? No solamente toma decisiones, sino que además puede reconocer que es bueno, que es malo, es sabio, tiene consejo para nosotros, etc. Entonces Dios Espíritu Santo es además una persona, ¿ok? Hoy vamos a ver 3 representaciones del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo se nos presenta en la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a ver 4 representaciones y vamos a tratar de analizar un poquito de estas representaciones o estas formas en que el Espíritu Santo se presenta. Entonces, vamos a comenzar con el pasaje de Mateo capítulo 3 y voy a compartir pantalla. Bien, Mateo capítulo 3, fíjense lo que dice. 3:16. Esto es, vamos a leer unos versículos antes, esto es el bautismo de Jesucristo. Y dice así: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él.
Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondió Jesús y le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido o en quien tengo complacencia. Entonces, acá vemos que el Espíritu Santo se presenta como una paloma. Ahora es importante notar de que el Espíritu Santo no es una paloma, ¿sí? El lenguaje que se utiliza acá, que dice el Espíritu Santo de Dios descendía como una paloma, la expresión de cómo aquí está mostrando que es una especie de símil, está asemejándolo a una paloma. No quiere decir de que el Espíritu Santo haya sido una paloma, sino de que es una forma en que se puede expresar lo más cerca posible a qué se refiere con que el Espíritu Santo descendía sobre Jesús. Entonces, la forma en que los escritores bíblicos pueden explicar de que el Espíritu Santo estaba descendiendo sobre Jesús es con el ejemplo de una paloma. Es lo que humanamente era más parecido a lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, es importante notar esto, ¿sí? Porque a veces inclusive hay stickers o logos cristianos en donde se lo grafica al Espíritu Santo como una paloma. Y no está mal eso, ¿sí? El problema de eso es cuando nosotros no nos damos cuenta que es una especie de símil, es una comparación, es una forma de poder expresar algo que no se puede expresar de otra forma, ¿sí? Pero digamos, el problema es cuando empezamos a querer reducir al Espíritu Santo al mismo hecho de que sea una paloma. Es importante notar que si el Espíritu Santo tiene emociones, raciocinio, ¿sí? Y además voluntad, hay una gran diferencia entre el Espíritu Santo y una paloma en sí misma. Entonces sí es importante notar de que esto es una forma, una representación, una forma en la que el Espíritu Santo se presentó. Existe la posibilidad que verdaderamente haya descendido en forma de paloma física real, pero eso no quiere decir de que haya sido realmente una paloma, sino que era una forma en que el Espíritu Santo se estaba presentando al mundo y nada más que eso, ¿sí? Ahora, hay un tema importante acá, que es el hecho de que el Espíritu Santo viene sobre Jesús. Y es importante, ¿por qué? Porque está mostrando que el Espíritu Santo está dando su aprobación a Jesús. Fíjense que es lo mismo que hace Dios Padre un versículo más abajo. Dice, aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios al decir esto? Lo que estaba haciendo es decir, Jesucristo es a quien yo apoyo. Jesucristo es quien tiene mi complacencia. Jesucristo es la persona que tiene mi confianza. ¿Sí? Es una forma en donde Dios está validando a Jesucristo y a su obra. Entonces, al ver esto que es tan evidente, porque Dios lo está diciendo con palabras, la comparación con el Espíritu Santo se empieza a ser evidente. El hecho de que el Espíritu Santo haya descendido como paloma justamente está expresando la misma idea, está expresando que el Espíritu Santo está validando la persona de Jesucristo. Y es importante esto también porque tiene mucho que ver con la obra del Espíritu Santo que vamos a ver más adelante. Pero el punto acá es de que esta forma de presentarse del Espíritu Santo en que viene como paloma, que se posa o desciende sobre Jesús, lo que está mostrando es que el Espíritu Santo valida a la persona de Jesucristo, está diciendo, tiene mi confianza, ¿sí? Ese sería el concepto, ¿sí? Está testificando al mundo que Jesucristo es Dios o que Jesucristo hace la obra de Dios, ¿sí? O cómo lo podemos explicar.
Buenísimo. Ahora, vamos a ver algo más que tiene que ver también con la obra del Espíritu Santo, pero que también nos habla un poquito de quién es Él, ¿sí? En Marcos 1:10, fíjense de que es el pasaje paralelo del bautismo de Jesús, pero agrega un dato más que me parece sumamente importante, que dice que después de que el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Él y que vino la voz del cielo y que dijo, tú eres mi hijo amado en quien en ti me he complacido. Después dice que enseguida el Espíritu Santo le impulsó a Jesús a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Entonces es importante notar de que aquí el Espíritu Santo toma un rol activo sobre Jesús y lo impulsa a ir al desierto. Entonces acá estamos viendo que el Espíritu Santo está tomando una acción, ¿sí? Y que nos muestra la decisión que tiene el Espíritu Santo y lo que está haciendo el Espíritu Santo, en este caso con Jesús, que es de llevarlo al desierto. Entonces ahí podemos ver nuevamente la importancia del Espíritu Santo, ¿sí? Si nosotros decimos que Jesucristo es Dios, entonces sería problemático decir de que el Espíritu Santo lo impulsó a Dios a ir al desierto, si el Espíritu Santo no es realmente Dios y no es una persona como Jesucristo. Entonces, el punto sería, el inferior no puede impulsar al superior a hacer algo, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos impulsar a Dios a hacer algo, no podemos forzar a que Dios haga algo, ¿sí? Entonces, el punto es este. Si Jesucristo es Dios, entonces el Espíritu Santo también tiene que ser Dios para que el Espíritu Santo haya podido impulsar a Jesucristo al desierto. ¿Se entiende la idea? Bien, buenísimo. Excelente. Ahora, el mismo hecho de que el Espíritu Santo haya descendido como paloma, de alguna forma está mostrando la santidad del Espíritu Santo, porque muchas veces la paloma se utilizaba en este tipo de escritos así como un símbolo de inocencia o un símbolo de pureza, ¿sí? Entonces, de alguna forma, este símbolo nos está hablando de la santidad y de la justicia del Espíritu Santo. Pero recalcamos esta idea de que es solo un símbolo de la persona del Espíritu Santo o una representación, pero el Espíritu Santo no es en sí mismo una paloma. Buenísimo. Entonces, habiendo entendido esto, ahora vamos a pasar a ver otras representaciones. Por ejemplo, tenemos una representación del Espíritu Santo que es el agua. Y fíjense lo que dice en Juan 4, del 7 en adelante. Está Jesús hablando con la mujer samaritana, no sé si se acuerdan esa historia. Entonces, dice así, Juan 4, del 7 en adelante. Dice así, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Y Jesús respondió y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Y ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le respondió y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Bien, entonces tengamos este pasaje bien en claro, donde Jesús le está diciendo a la mujer samaritana de que él le puede dar un agua viva, ¿sí? Un agua viva del cual cuando alguien beba no va a tener sed jamás. Entonces es importante que tengamos esto bien presente para poder entender a qué se refiere con Jesucristo con esta agua viva. Pero vamos a seguir leyendo unos versículos más. Entonces, vamos a leer versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis,
nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren, pues Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, de alguna forma, acá está habiendo una asociación, en donde Jesús está diciendo, yo puedo darle agua viva a las personas, y esa agua viva les va a permitir a las personas poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Este es el concepto que hay detrás de este pasaje. Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice unos capítulos después, en Juan capítulo 7, verso 38. Fíjense lo que dice. Juan 7, 38. Dice así, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Sí? Jesús está diciendo lo mismo que le dijo a la mujer samaritana. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Bien, no sé si se sigue el pensamiento acá. La idea es que Jesús promete dar agua viva a aquellos que creen en él. Entonces, es un agua viva que Jesús da. Y esta agua viva, Jesús le está representando, o está diciendo, o mejor dicho, Juan nos está mostrando que cuando Jesús hablaba del agua viva se estaba refiriendo al Espíritu Santo. ¿Sí? Pero fíjense que más claro Juan lo está haciendo porque dice que el Espíritu Santo que habían de recibir los que creían en él, porque aún en este tiempo no había venido el Pentecostés, no había venido el Espíritu Santo sobre los creyentes. Entonces, los que creían en él aún no tenían el Espíritu Santo. Dice, porque el Espíritu no había sido dado todavía. Está hablando de que todavía no había venido Pentecostés, ¿sí? Pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces acá está todo atado. Básicamente, como Jesucristo todavía no había muerto y resucitado, entonces el Espíritu todavía no había venido, pero el Espíritu es esa agua viva que mora, que habita, que vive en el creyente. Es esa agua viva que brota de adentro suyo, es el Espíritu Santo. Entonces nos está mostrando de que el Espíritu Santo está representado por un agua viva. Ahora, nuevamente, no quiere decir de que el Espíritu Santo sea agua, quiere decir de que el agua es una forma de representar al Espíritu Santo que vive en nosotros y que nos transforma, ¿sí? Es un agua viva. ¿Qué quiere decir que es viva? La idea entre agua viva y agua muerta es como la comparación entre un lago o una laguna y un río. ¿Sí? El agua de la laguna es agua estancada, es agua que está ahí, ¿sí? Que no se renueva. Sin embargo, el agua del río es agua que corre y que se renueva todo el tiempo. Entonces, la idea del agua viva es como un río en comparación con una laguna. Entonces, está diciendo que el Espíritu Santo es como un río, como una agua viva que brota del corazón, ¿sí? Que está llenando nuestras vidas y que nos va transformando. Pero nuevamente, esto es solo una representación de la obra del Espíritu Santo. No quiere decir de que el Espíritu Santo sea un agua, sino que está diciendo que es una forma de representar al Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos esto? Justamente porque el Espíritu Santo tiene características de persona y el agua no tiene características de persona. El agua no puede pensar, no puede razonar, no puede decidir, ¿sí? No puede sentir, en cambio, el Espíritu Santo sí. Entonces es una forma de que nosotros podamos comprender cómo actúa el Espíritu Santo en el creyente. Dice que como que brota del creyente, como que está dentro suyo y que lo va transformando, ¿sí? Ahora, hay varias cosas, ¿no? Que podemos ver acá. No vamos a ver todos los detalles, pero es interesante notar en el capítulo 4 que dice que el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Entonces esto nos habla que aquel que tiene el Espíritu Santo ya no lo puede perder, ¿sí? Porque no puede volver a tener sed jamás. Entonces también, en un sentido, tenemos que pensar un poquito en estas cosas. Porque, por ejemplo, inclusive hay canciones, ¿no?
y que repiten diciendo, dame de beber, si tengo sed de ti, si, por ejemplo, canciones que expresan esa idea. Y hay que tener un poquito de cuidado con algunas cosas, porque por un lado, sí hay pasajes en la Biblia donde nos hablan, digamos, de que tenemos que bramar por las aguas como el buey brama por las aguas, nosotros tenemos que, digamos, clamar por Dios. Y está bien que nosotros lo pensamos así. Pero también tenemos que tener cuidado de entender de que aunque nos sintamos mal, aunque nos sintamos decaídos o lo que sea, si somos creyentes verdaderos, el Espíritu Santo está en nosotros y por lo que dice Jesús, nuestra vida ya no puede tener sed jamás, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden ocurrir las dos cosas juntas? Que alguien tenga sed de Dios y que por el otro lado el cristiano no pueda tener sed jamás. La única forma de entender esto es que son representaciones de conceptos diferentes, ¿sí? No es que verdaderamente haya un río dentro nuestro, sino que lo que está diciendo que dentro nuestro está el Espíritu Santo. ¿Se entiende la idea? Son representaciones. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos tengo sed de Dios? Lo que estoy queriendo decir es que tengo un deseo, por ejemplo, de estudiar su palabra, tengo un deseo de orar a Dios, tengo un deseo de que Dios me enseñe, que Dios me capacite, que Dios me haga crecer. Está perfecto, ¿sí? Pero no puedo querer decir que necesito o que quiero más de la presencia de Dios porque el Espíritu Santo está dentro mío si soy creyente. Si yo estoy diciendo que necesito la presencia de Dios, lo que estoy implicando es que el Espíritu Santo no está dentro mío. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? A ver, si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, algo, lo podemos revisar, ¿sí? Entonces es importante que entendamos esto, ¿sí? Si somos creyentes, el Espíritu Santo está dentro nuestro y no se va, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice Jesús que el que beba de esta agua no tendrá sed jamás, ¿sí? Eso no quiere decir que hay veces nos sintamos en nuestra humanidad la necesidad de buscar a Dios, o sea, de aprender más de Él, de conocer su palabra, de buscarle en oración, de crecer en madurez. Claro que sí, necesitamos todas estas cosas y muchas veces podemos sentir de que, por ejemplo, estamos orando poco, entonces a lo mejor uno puede sentir, tengo sed de Dios, o sea, tengo necesidad de orar más, por ejemplo. Pero es importante que en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, entendamos la diferencia, ¿sí? Es lógico que podemos sentir la necesidad de orar más o de leer más la Biblia, pero no podemos pensar de que necesito más a Dios porque Dios está todo totalmente adentro mío, ¿sí? De hecho, hay un pasaje que dice que Dios no da el Espíritu por medidas, ¿sí? O sea, no es que Dios puede dar un poco del Espíritu a uno, otro poco a otro le dio mucho y a otro le dio más que al otro, o al otro le dio poquito. No, Dios no da el Espíritu Santo por medida. Si somos creyentes, tenemos todo el Espíritu Santo. Si no somos creyentes, no tenemos todo el Espíritu Santo. No tenemos nada del Espíritu Santo, ¿sí? Es blanco o negro, ¿sí? Después lo que hay es niveles de crecimiento. Alguno que ora más, que lee más la Biblia, que aprende más, que crece, que madura, y otro que a lo mejor no es tan diligente, no busca, no lee, no aprende, entonces crece menos, pero no es que el Espíritu Santo a uno fue dado más que al otro, no. Dios dio el Espíritu Santo a todos por igual, la diferencia es que alguno hace un mayor esfuerzo por conocer a Dios activamente y otros no tanto, ¿sí? Pero eso. Y es importante esto notar porque muchas veces yo mismo he escuchado prédicas o pastores que a lo mejor dan a entender de una forma, aunque lo hagan sin querer, aunque no lo hagan intencionalmente, pero dan a entender de que hay personas o que ellos mismos a veces tienen más del Espíritu Santo que otros, ¿sí? Y eso no es así. Todos tenemos la misma cantidad de Espíritu Santo, porque Dios no da el Espíritu Santo por medida. Lo que sí hay es personas más crecidas. ¿Por qué? Porque se han dedicado, han puesto su corazón para aprender de Dios, han renunciado más a sus pecados, se han esforzado por obedecer la palabra, por guardar la palabra de Dios, y entonces por lo tanto son más crecidos. Pero eso está al alcance de todos, ¿sí? No hay una diferencia, está al alcance de todos, ¿sí? Bueno, espero que está claro hasta acá y si no, me dicen. Hechos 1, 4 y 5, fíjense lo que dice. Hechos 1, 4 y 5.
dice así. Y reuniéndoles Jesús, esto es antes de ascender al cielo, dice, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Y esto es lo que hablábamos antes, que Jesucristo había dicho que le iba a dar agua viva a los que creyeran en él, pero decía esto del Espíritu que aún no había sido dado, ¿sí? Entonces Jesús está diciendo acá, le está diciendo a sus apóstoles que esperen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? La venida del Espíritu Santo, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, yo les enseñé de que iba a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Pues Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo esta idea de bautizo, tiene la idea de justamente de agua, de estar sumergidos en agua. De lo que acá está Jesús diciendo es de que en un tiempo más el Espíritu Santo iba a venir sobre los creyentes y los iba a transformar, básicamente, que el Espíritu Santo los iba a bautizar, ¿sí? que ellos iban a tener el agua viva que iba a estar en sus corazones. Pero nuevamente, esta idea es la idea de que el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, que se explica o se puede representar por medio del concepto de un bautismo, ¿sí? Entonces, o sea, bautismo en cierto aspecto es como una palabra abstracta. ¿Qué quiere decir bautismo? Bautismo quiere decir que uno es sumergido o inmerso en algo más. Entonces está acá diciendo de alguna forma de que nosotros vamos a ser llenados por el Espíritu Santo, pero a eso se está refiriendo. Así que el Espíritu Santo va a venir sobre los creyentes, y esto está hablando simplemente está hablando de eso. Es el Espíritu Santo representado por medio del concepto del agua, ¿sí? Pero bueno, está claro, por lo mismo que decía Jesús, es de que cuando hablamos de que el Espíritu Santo viene como un río de agua viva, estamos hablando, por un lado, que es dado por Cristo o por el Padre, ¿sí? Es una obra de Dios en la vida de las personas y una obra que es interna en la persona, ¿sí? Que transforma el interior de la persona fundamentalmente, ¿sí? Pero vemos también 1 Corintios 12:13, dice así, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos o esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, ¿sí? Fíjense que también es otra comparación, pero son comparaciones diferentes, todas relacionadas con el agua. Por un lado, Jesús dice de que de nuestro interior van a brotar ríos de agua viva. Por otro lado, Jesús dice de que vamos a ser sumergidos o bautizados en el Espíritu, y acá lo está representando de que nosotros vamos a beber del Espíritu Santo, ¿sí? Pero son simplemente eso, diferentes representaciones de la obra del Espíritu Santo o de lo que el Espíritu Santo hace en la persona y viene en la persona. Pero no podemos tratar de sacar doctrinas completas en base a la idea del río de agua viva o en base a la idea de que bebemos del Espíritu o en base a la idea de que somos sumergidos en el Espíritu. Son simplemente representaciones de que el Espíritu Santo viene en el creyente. Bien. Un pasaje más. Tito 3, 5 y 6, fíjense lo que dice. Dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Entonces, esto también está hablando del agua, pero ahora lo está hablando en el sentido del lavamiento. Está diciendo que el Espíritu Santo es como que vino a hacer una limpieza de nuestras vidas y nos regeneró. ¿Sí? Y esto es similar al concepto de lo que Pablo le decía a Nicodemo, ¿sí? Que ahora vamos a ver también un poquito más adelante, de que tenemos que nacer de nuevo. Entonces, ¿a qué se refiere esto de nacer de nuevo? Se refiere a que el Espíritu Santo viene sobre la vida del creyente y lo regenera, lo transforma, lo hace nacer de nuevo, pasa a ser una persona nueva en Cristo Jesús, en donde ahora ya no es esclavizada por el pecado, sino que es libre del pecado. Entonces el Espíritu Santo nos lava, ¿sí? Y nos regenera. Es como el concepto de que
somos lavados con agua. Pero son de nuevo representaciones de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Bien, vamos a pasar a la tercera representación, que es la de viento. Juan 3:8, fíjense lo que dice. Acá es donde Jesús está hablando con Nicodemo. Y Jesús le dice a Nicodemo entonces de que, fíjense, versículo 3 dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Entonces Nicodemo pregunta, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le responde, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, acá estamos viendo que el espíritu viene en la vida de la persona, ¿sí? Es el espíritu mostrándose como agua también, pero continúa diciendo, no te asombres de que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces acá hay una tercera comparación, una tercera representación que es el viento. Entonces, por un lado es importante notar que la palabra espíritu en griego es una palabra que en el original es neuma. Y ustedes las pueden asociar con, por ejemplo, el neumático, ¿sí? O, digamos, inclusive bueno, el neumático, ¿sí? El neumático, ¿cuál es la idea del neumático? Es que adentro tiene viento exactamente. La palabra neuma viene de viento, ¿sí? O puede traducirse como viento o como espíritu. Entonces, la idea de que el Espíritu Santo puede ser representado con un viento porque tiene también algunas similitudes. En este caso, lo que Jesús está tratando de resaltar es que cuando una persona ha sido regenerada, ha sido transformada, entonces esa persona es como el viento en el sentido de que uno no puede humanamente saber de dónde viene porque ahora tiene una vida espiritual que no es una vida humana y que la humanidad no puede comprender de dónde viene esa vida espiritual. No la puede ver, no la puede entender, no sabe a dónde va, no puede comprender la obra del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, es otra forma de representar, ¿sí?, la obra del Espíritu. Y esto nos está hablando de la voluntad del Espíritu Santo. Está diciendo de que el Espíritu Santo viene de donde quiere y se va donde quiere, tiene voluntad y que transforma a las personas a su propia voluntad y que una vez que la persona es transformada, ya la persona no es de este mundo que viva en este mundo, pero ahora tiene una vida espiritual que antes no tenía. Entonces esta sería la forma de representar al Espíritu Santo como un viento. Ahora, notamos algunas cosas más. Por un lado es la invisibilidad del viento, o sea, nosotros no podemos ver el viento. Entonces, de alguna forma esto también nos habla de cómo es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no se puede ver. Es inesperada, es impredecible, no se sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Serían esas características. Bien, avanzando con esta idea de viento, me gustaría mostrarles lo que dice 2 Timoteo 3:16 y 17, porque es bien interesante también desde el punto de vista de lo que es la escritura, la palabra de Dios. Fíjense lo que dice. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Y usted me va a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con el viento? Y tiene que ver con el viento, porque esta palabra aquí que dice inspirada no es la traducción más apropiada de esta palabra, de la palabra en el original. En el original, la palabra inspirada es una palabra que en griego es theoneustos. ¿Qué significa? Significa que Dios expiró o sopló o sacó de adentro suyo como soplándose o como expirando aire lo que Dios quería transmitir, ¿sí? O sea, que esta palabra en realidad lo más adecuado es expirada por Dios, es salida de Dios en forma como de viento, como cuando uno habla, en realidad está sacando viento de sus pulmones a través de sus cuerdas vocales para producir un determinado sonido.
Entonces, la idea es que el Espíritu Santo es quien expiró la palabra de Dios y la transmitió a los escritores de la Biblia, justamente. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es de que el Espíritu Santo es como esa manifestación de Dios, o inclusive esa manifestación de Dios que llevó a los escritores a escribir la palabra de Dios. Bien, entonces hasta aquí lo que tiene que ver con el viento. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, continuamos. Por último, el último aspecto en cómo vamos a ver cómo se presenta el Espíritu Santo. Hay algunos otros aspectos más, pero no los vamos a ver todos. Con estos son más que suficientes porque estos son los más importantes. Pero el último que vamos a ver hoy es el de fuego. Y vamos a ver Hechos capítulo 2, verso 3. Vamos a ver lo que dice. Y dice así. Vamos a leer unos versículos antes. Aquí está la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los apóstoles, mejor dicho. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjense que aquí también está la representación del viento para el Espíritu Santo. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen, para expresarse. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo, por un lado, está representándose por el viento, ¿sí? Fíjense que dice que el ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, ¿sí? No es realmente un viento impetuoso realmente, sino que es el ruido que ellos escucharon como el de una ráfaga de viento. Pero después vemos la manifestación como de fuego. Fíjense el uso de estas palabras como de fuego, como hablamos al principio, que vino como paloma, ¿sí? Son representaciones, son símiles, ¿sí? Son analogías para que nosotros podamos captar características del Espíritu Santo o podamos visualizar al Espíritu Santo de alguna forma, pero no, el Espíritu Santo no es un viento, no es un fuego, no es una paloma. Entonces dice que aquí se apareció como lenguas de fuego que se repartió y se posó sobre cada uno de ellos. Y esta expresión de aquí, que se posó sobre cada uno de ellos, nos recuerda cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en señal de confirmación de que Jesucristo era el enviado por Dios. Entonces, tiene esta idea. De alguna forma, lo que está mostrando el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está validando la obra de los apóstoles también. Entonces, dice que se posó como un fuego, ¿sí? Por supuesto, de alguna forma, esta idea de fuego nos tiene que hablar de una pasión por Dios, vamos a decir, o de una entrega a Dios, y está perfecto que lo podamos ver así, porque de hecho es interesante que lo que ocurre inmediatamente después de que ellos sean llenos del Espíritu Santo, es que ellos se bajaron y empezaron a hablar y a predicarle a la multitud, ¿sí? Fíjense lo que dice. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y dice que había judíos en Jerusalén, pero dice que al escurrir el estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, los apóstoles salieron a predicar el Evangelio, porque fíjense de que ellos estaban en un aposento alto, estaban todos juntos en un lugar cerrado, ¿sí? Cuando ocurre esto, evidentemente los apóstoles salieron de ese aposento, salieron de ese lugar y se pusieron a predicar. Y de hecho, ahí viene el versículo 14, el primer sermón de Pedro, en donde Pedro, por primera vez después de la muerte y la resurrección de Cristo, Pedro sale a predicar el primer sermón de la iglesia primitiva, vamos a decir, y es un sermón tremendo. Cuando ustedes lo lean, realmente es tremendo, es realmente impactante. Si lo quieren leer, Hechos capítulo 2, verso del 17 en adelante, o un poquito antes, del 15 en adelante,
Tremendo, tremendo sermón. No sé, si nos habla la idea de que el Espíritu Santo venga como fuego, es un poco la idea de que el Espíritu Santo nos da capacidad, nos da esa fuerza, ese ánimo, esa convicción y esa seguridad para ir a hablar del Señor a otros, de ir a predicar el Evangelio y de ir a exaltar y glorificar el nombre de Dios. Pero no más que eso, no podemos pensar la idea de, no podemos sacar nuevas conclusiones del fuego y tratar de aplicar otros conceptos cuando a veces no son tan apropiados. Si la Biblia no está mostrando alguna otra asociación de ideas, nosotros tenemos que tener cuidado en tratar de hacer alguna asociación de idea extra. No sé si tiene mucho sentido decir, por ejemplo, que así como en el fuego normal uno tira leña y se enciende más fuego, entonces nosotros tenemos que tirarle leña al espíritu. O sea, tratar de hacer algo así no tendría sentido porque la Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que en algunos pasajes el Espíritu Santo se presenta como fuego y vemos algunas características específicas que la Biblia nos enseña a qué se refiere cuando el Espíritu descendió como fuego. Lo que vemos en este pasaje es que ellos recibieron la capacidad y la fuerza y el ánimo para ir a predicar el Evangelio. ¿Sí? Podemos sacar alguna otra conclusión más de este pasaje, pero tampoco podemos empezar a inventar pensando en que como es como un fuego, entonces voy a sacar otras conclusiones. De la misma forma, tampoco puedo pensar de que el Espíritu Santo, como es como una paloma, entonces las palomas, no sé, y pensar alguna otra característica de la paloma que el texto no lo dice y tratar de sacar conclusiones en base a la idea de que el Espíritu Santo es una paloma. Eso estaría mal, ¿sí? ¿Se entienden de la idea, digamos, de lo que estoy tratando de transmitir? ¿Sí? Bueno, me alegro. Excelente. Buenísimo. Entonces el Espíritu Santo los capacitó para salir a predicar. Ahora, vamos a ver un pasaje más. Bien, el último pasaje que les quiero mostrar algo para que nosotros tengamos también algunos cuidados. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 3, verso 8 en adelante. O mejor dicho, vamos a ver si leemos uno más. Versículo 7, vamos a leer del 7. Fíjense lo que dice. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras. Este es Juan el Bautista hablando. ¿Quién les enseñó para huir de la ira venidera? O sea, Juan el Bautista está reprendiendo a los fariseos y a los saduceos por su pecado porque venían a bautizarse solamente para cumplir, para hacerse ver, vamos a decir. Entonces dice Juan el Bautista, por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y continúa diciendo, y no presuman que puedan decir de ustedes mismos que tienen a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y el hacha, dice, ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, o sea, Jesús, es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Pero él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora, acá están los dos de las representaciones, mejor dicho, dos de los términos o conceptos que vimos hace un rato. Por un lado está el concepto del agua, el concepto del bautismo, ya habíamos visto antes, de que una de las formas que podemos, o que el Espíritu Santo ha representado es por medio del bautismo, ¿sí? En el sentido de que, no en el sentido del bautismo real cuando la persona entra en el agua, sino es un ejemplo para que nosotros podamos entender la obra del Espíritu Santo, que dice que nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, o sea, en el momento en que recibimos el Espíritu Santo, que como vamos a ver, vamos a estudiar también más adelante, es en el momento de la conversión, no es después, sino es en el momento de la conversión. Entonces, es un ejemplo, podemos entender así,
la obra o cuando el Espíritu Santo viene a la persona por medio del bautismo, pero también acá se está hablando del fuego. Entonces dice así, que Jesucristo los va a bautizar o va a bautizar al mundo con Espíritu Santo y con fuego. Entonces muchos en base a este versículo lo que dicen es, Señor, bautízame con tu fuego o lléname de tu fuego, y utilizan este versículo como base. Pero ¿a qué se refiere acá con fuego? Fíjense lo que dice el pasaje. Dice versículo 10 que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Acá está refiriéndose a que Dios va a echar al infierno a aquellos que no dan un buen fruto, o sea, que demuestran no ser creyentes. Fíjense que dice el versículo 12, dice algo similar. Dice, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la pájara con fuego inextinguible. Está diciendo, el que es la paja, o sea, los cristianos verdaderos van a ser puestos en el granero, o sea, van a estar junto con Cristo en su presencia. Pero los falsos, los que no son cristianos verdaderos, van a ser quemados en el fuego inextinguible, o sea, en el infierno. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Lo que estoy queriendo decir con esto es que no siempre que vemos el concepto de fuego en la Biblia se está refiriendo al Espíritu Santo. De la misma forma, no siempre que vemos el concepto de agua se va a referir al Espíritu Santo, ni siempre que veamos a una paloma se va a referir al Espíritu Santo. De ninguna forma. Sino que son diferentes representaciones que se usan en diferentes casos para diferentes propósitos. Pero la misma representación puede estar en algún, o mejor dicho, el mismo concepto, la misma imagen sí puede estar representando otra cosa diferente en otro pasaje de las Escrituras. ¿Sí? Entonces, en este caso, acá el fuego no representa al Espíritu Santo, sino que acá el fuego representa al infierno, ¿sí? O representa lo que Dios va, el castigo que Dios le va a dar a los incrédulos. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. El Espíritu Santo en algunos casos se nos presenta como fuego, en otros casos se nos presenta como agua, en otros casos se nos presenta como viento, ¿sí? En otros casos se nos presenta como una paloma. Cada una de estas son representaciones distintas, en donde nosotros podemos entender la inocencia que sale del Espíritu Santo como una paloma, podemos entender la transformación que Dios hace en la vida del creyente cuando pensamos en el agua, que nos ha lavado y que brota de nuestra vida. Podemos entender la vida eterna que Dios nos ha dado por medio de esta representación. Podemos entender esta idea de viento en el sentido de que ya nuestra vida no es de este mundo, sino que ahora pertenece, viene del reino de los cielos, ¿sí? O viene de Dios, nuestra vida viene de Dios. Y podemos entender la idea de fuego, cómo nos capacita y nos fortalece y nos motiva a presentar el Evangelio. Pero no siempre estos conceptos van a estar hablando de lo mismo, ¿sí? Simplemente son formas que nosotros podemos entender un poco más al Espíritu Santo. Entonces es importante eso, que lo tengamos bien en claro en nuestra mente, en nuestra visión. Bien, entonces el Espíritu Santo se presenta de formas diferentes. El Espíritu Santo obra en nuestra vida, podemos aprender del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, aunque se presenta como fuego, es una persona, ¿sí? Aunque se presenta como viento, como agua, es una persona, y se presenta de diferentes formas, ¿sí? Son representaciones. También, inclusive, otro caso similar, digamos, a esta idea del fuego, podemos ver, por ejemplo, que se dice de que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Pero también se dice de que Satanás anda como león rugiente. Entonces la idea es de que la misma idea de un león no siempre va a representar a Jesucristo. En algún caso puede representar a Jesucristo, en otro caso puede representar a Satanás, de la misma forma que el fuego puede representar a veces al Espíritu Santo y a veces puede representar a otra cosa. Por eso tenemos que tener cuidado cuando leemos. Bien, entonces hoy hemos visto algunas representaciones del Espíritu Santo, cómo se presenta al mundo, que nos sirve para conocer un poco más al Espíritu Santo y su obra.
Así que hasta aquí vamos a cerrar con la clase de hoy, pero vamos a seguir hablando del Espíritu Santo más adelante y vamos a comenzar a hablar primero y principal de por qué creemos que el Espíritu Santo viene en la persona en el momento de la conversión, qué significa el bautismo del Espíritu, qué significa la llenura del Espíritu, si es lo mismo, si son cosas diferentes, si el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo puede, si el cristiano debe buscar recibir de nuevo al Espíritu Santo en el futuro o no, y vamos a hablar de todo este tipo de cosas que estoy seguro que ha sido de gran confusión para muchos de nosotros por mucho tiempo, y bueno, gracias a Dios el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos puede aclarar un poquito todos estos conceptos. Así que vamos a seguir hablando de estos temas en el futuro. Y así entonces vamos a hablar de el momento en que la persona recibe el Espíritu Santo y luego vamos a continuar hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Qué es lo que hace y qué es lo que no hace? ¿Cómo sabemos si algo que está sucediendo es del Espíritu Santo y cómo no sabemos, o cómo sabemos que una obra no es del Espíritu Santo? Y inclusive vamos a hablar un poquito más adelante con respecto a lo que se llama el pecado imperdonable, que es la ofensa contra el Espíritu Santo, y vamos a hablar un poquito de esto, a qué se refiere, si nosotros podemos cometer o no el pecado imperdonable, y vamos a hablar un poquito de todo esto para que se pueda comprender mejor también en el futuro. Así que, buenísimo. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Buenísimo estuvo. Lo que yo quería decir que trajo más claridad para lo que yo tenía, por ejemplo, en dos cosas. Cuando vos explicaste el espíritu por medida, eso yo no lo tenía claro y me dejó bien claro eso de que no es un poquitito para vos, más para vos, o lo tenés o no. Eso fue tremendo para mí. O sea que trajo más claridad. Y lo Sí. otro que vos dijiste es cuando dice cómo, ¿no? Porque a veces uno dice, ellos lo vieron como una paloma, ¿no? Eso también trajo claridad para lo que yo tenía sobre todas esas cosas. Eso, muy bien, no sé. Sí, ya que estamos, podemos leer el pasaje. Bien. Juan 3. Quiero revisar el contexto porque no era de los que tenía preparado hoy. Fíjense. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y los bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, etc. Dice, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Entonces surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando a todos y todos van a él. O sea, básicamente le estaban diciendo a Juan, Jesús te está haciendo competencia y va más adelantado que vos, o te está ganando terreno. Y respondió Juan y le dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. O sea, lo que yo hago, lo hago porque Dios me mandó. Si Dios quiere hacer otra cosa, está bien, es Dios, haga lo que quiera, ¿sí? Él es Dios. Ustedes mismos me son testigos de que yo le dije que yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. O sea, yo vine antes para dar testimonio de él, para que todos lo sigan a él, ¿sí? Dice, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Dice, es necesario que él crezca y yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos, o sea, Cristo es el que procede de arriba. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra, ¿sí? O sea, Juan el Bautista, de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos, o sea, Cristo. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. O sea, él vio las cosas del cielo porque estaba con Dios antes de la fundación del mundo y nadie cree en él. El que ha recibido sus testimonios ha certificado esto, que Dios es veraz. O sea, los que creen en Dios reconocen que Dios es verdadero. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. ¿Sí? O sea, él es el que da el Espíritu de Dios a todos y lo da
sin ningún tipo de limitación. ¿Sí? Él no da el Espíritu por medida. ¿Sí? El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Sí? Así que ahí está el concepto, está diciendo de que Jesucristo, y solo Jesucristo, es el que da el Espíritu, y Él lo da completamente. ¿Sí? Él no da el Espíritu por medida, sino que lo da sin medida. Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Sí. Vamos a hablar un poquito más de esto también, de este tema de como los grados, ¿no? Porque algunos piensan como en grados de unción o en grados no sé, de unción es el mejor término para decirlo, ¿no? Pero esto no es bíblico, la Biblia no habla en ningún momento de grados de unción, como diciendo de que alguno tiene una unción nivel 1, otro tiene unción nivel 2, entonces yo estoy aquí, vos estás allá, o no sé, o vos estás ahí abajo, yo estoy ahí arriba, entonces mi palabra tiene mayor valor que la tuya, porque de alguna forma eso es lo que se transmite. La Biblia no enseña esto. Lo que sí podemos decir es grados de aprendizaje, de conocimiento, grados de renunciar al pecado, grados de poner por obra la palabra de Dios, ¿sí? Pero eso no quiere decir de que Dios dé el Espíritu de forma diferente, sino quiere decir simplemente lo que decía antes. Uno se esfuerza para poner a Dios en primer lugar, para renunciar a su propio pecado y todo, bueno, está bien, va creciendo, es más maduro en Cristo, ¿sí? El otro que no es tan maduro en Cristo, no tiene excusa, porque tiene todo para hacerlo. Lo que tiene que hacer es renunciar a su pecado, buscar a Dios de corazón, leer la Biblia, orar. Sí, va a crecer. Es la responsabilidad de cada uno que nosotros tenemos para crecer, ¿sí? Pero también lo bueno es de que algunos tienen, por ejemplo, mayor crecimiento en un área y a lo mejor en otra área no tanto, y otro puede ser más crecido en otra área, menos en aquella, entonces nos bendecimos todos mutuamente. Pero no hay grados de unción en donde uno tenga mayor espiritualidad que otro, en ese sentido, que uno esté más lleno del espíritu que otro. No es así, ¿sí? Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si no hay más preguntas, entonces espero que haya sido de bendición y los animo a que puedan traer sus dudas también para la próxima, porque sé que vamos a meternos en algunos terrenos bien conflictivos poco a poco, ¿sí? Aunque recién estamos iniciando, pero vamos a meternos en algunos terrenos conflictivos y bueno, vamos a tratar de ir estudiando cada una de las cosas y vamos a ver qué es lo que verdaderamente la palabra de Dios dice, así que los animo. La semana que viene seguimos con Primera de Juan, así que bueno, vamos con Primera de Juan y después volvemos al Espíritu Santo dentro de 2 semanas. Así que bueno, vamos a orar y nos despedimos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has permitido compartir tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por esta enseñanza, por este aprendizaje. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, nos guíes y nos hagas crecer en todas las cosas, que bendiga a mis hermanos, que bendiga aún los que no han podido subir. Señor, que nos ayudes en nuestras cosas, en nuestras debilidades, en nuestras dificultades, en nuestras luchas de cada día. Que tu Espíritu Santo nos esté acompañando siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bueno, hermanos, que tengan muy buenas tardes, que lo pasen muy bien. Hola, Pollo, ahí te saludo. Hola, ¿cómo estás? No te saludé antes, pero... Hola, Malvin. Bendiciones. Bueno, hola Malvina, hola Damián. Bueno, gente, Hola. gusto de haberlo visto, de haber compartido. Sí, la verdad que esto está, lo del Espíritu Santo son temas de mucho tiempo, ¿viste? De cosas, pero bueno, ya lo vamos a ir, ¿cómo es? Desenvolviendo a través de los días y de los estudios, pero es necesario que tengamos estas palabras. Claro que Bueno, sí. por nuestra parte, les deseamos que descansen, que coman algo rico, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus corazones, unas ganas de estar allá en Rosario, en Estados Unidos, en todos lados. Bueno, bendiciones para todos.